Dale, Raúl. Sí, se fue. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl González, psicopedagogo y sexólogo de la Fundación A la Par. Hoy tenemos el placer de compartir con mi compañera Elena Rincón, trabajadora social y directora del área de empleo y formación de la Fundación A la Par, que nos hablará del trabajo y del empleo en personas con discapacidad intelectual. Y yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, directora de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Bienvenida, Elena, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Irene, y muchas gracias, Raúl, por esta invitación. Voy a contar brevemente, bueno, pues cómo desde la Fundación A la Par gestionamos nuestro servicio de empleo, que llamamos FundaJobs. Empezaré también con unos pequeños datos de cómo está el empleo en España, porque creo que es importante empezar bueno, pues como con una base, ¿no?, de cómo nos encontramos en tema de empleo en España, también qué ley nos apoya o, bueno, qué ley nos ayuda, ¿no?, a estas contrataciones de personas con discapacidad intelectual en nuestro caso. Y luego, pues, os hablaré un poquito de las metodologías y del equipo, de quién lo forma y, bueno, qué funciones tenemos para así ya terminar la presentación. Entonces, bueno, si hablamos del empleo en España, hablamos de que 1.899.000 personas, 800 con discapacidad. En este caso hablamos de discapacidad en general, no solamente de personas con discapacidad intelectual, que es el colectivo con el que trabajamos desde la Fundación A la Par. Si lo centramos más en personas con discapacidad intelectual, solo el 10,2% tienen esta discapacidad intelectual, pero son los que menor tasa de actividad tienen, ¿vale? Las personas con discapacidad intelectual, sobre todo las mujeres, porque en nuestro servicio de empleo el mayor porcentaje que atendemos son hombres. Es curioso, pero es así, ¿no? Es un 60% de hombres, un 40% de mujeres. Y la tasa de actividad de este colectivo pues es muy bajita, tan solo un 34,5%. Sí que hablamos de paro, también nos encontramos con una tasa de paro de un 25,2% en discapacidad en general y un 44,7% en personas con discapacidad intelectual. O sea que fijaros, al final el colectivo con el que trabajamos desde nuestro servicio de empleo pues son el colectivo que menos posibilidades de acceso al mercado laboral tiene, ¿vale? O más dificultades, más barreras. El itinerario que correspondería a una persona con discapacidad intelectual pues sería desde una formación más especializada, ¿vale? Cuando finalizan su formación, que además su formación termina muy pronto, a la edad de los 21 años, finaliza su formación reglada. Entonces, bueno, es importante desde los servicios de empleo el poder darles un recorrido más largo a nivel de formación, porque si no llegarían al empleo pues todavía con un gran grado de inmadurez, ¿no?, sobre todo en formación prelaboral, en competencias laborales. Entonces, es verdad que en España tenemos, como si dijéramos, 3 eslabones grandes desde que finaliza la educación, que sería un primer eslabón, que sería lo que es el centro ocupacional, uno segundo, que sería el centro especial de empleo, que sí que estamos hablando de un empleo protegido, sí que hay una contratación, ¿vale?, a diferencia del centro ocupacional, que simplemente es como una preparación para el empleo. Y por último estamos hablando de empleo ordinario, que ya es la salida laboral pues a una empresa ordinaria, pues, supuestamente en igualdad de condiciones que el resto de personas. En España tenemos la Ley General de Discapacidad, que es una ley en la que indica en su artículo 42 la cuota de reserva de personas con discapacidad. Esto lo que indica es que obliga a las empresas que tienen más de 50 trabajadores a que el 2% tenga algún tipo de discapacidad. Aquí volvemos a hablar en discapacidad en general, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta ley lo que diferencia es la bonificación que le corresponde a la empresa en función del tipo de discapacidad. Con lo cual, en este caso, las personas con discapacidad intelectual, al igual que las personas con una enfermedad mental, tienen mayor bonificación que el resto de personas con otro tipo de discapacidades. Con lo cual es una ley que, bueno, desde que se aprobó, bueno, que es desde el 2013, anteriormente era la LISMI, ¿vale? Pues las empresas, es cierto que han ido contratando, bueno, no tanto a lo mejor por la obligación de cumplir con la ley,
sino también porque yo creo que hemos dado un paso importante en sensibilización, ¿no? De la sociedad. Entonces, bueno, sí que hemos visto una evolución, sobre todo en todos estos años que llevo yo en el servicio de empleo, de, bueno, como al inicio esta ley, las empresas no cumplían con esa obligación y preferían o al final pagaban la multa que les ponían cuando pasaban la inspección, preferían eso porque era una multa además, bueno, irrisoria, o sea, que era muy poquita cantidad económica, y como ahora las empresas ya no solo cumplen, sino que cumplen y están sensibilizadas, ellas mismas te buscan a los servicios de empleo que trabajamos con personas con discapacidad intelectual, pues buscan el encontrar y ajustar esos perfiles profesionales a las personas con discapacidad intelectual. Entonces llaman a nuestra puerta. Nuestra oficina de empleo nace en el 2007, o sea que ya llevamos muchísimos años. Es verdad que en un inicio éramos un servicio, bueno, pues que atendíamos a un número no muy elevado de usuarios, pero hemos crecido muchísimo. De hecho, nos constituimos como agencia de colocación, que, bueno, en España una agencia de colocación es como si dijéramos poner un nombre y, bueno, pues autorizar como a un servicio a que realice esa orientación e información que a lo mejor a nivel privado pues no podría realizar, ¿no? Entonces nos hicimos agencia de colocación, también empezamos a colaborar y hacer un trabajo en red en diferentes programas. Entonces trabajamos con otro tipo de entidades que trabajan con otro tipo de colectivos en vulnerabilidad social. Nosotros hacemos un diagnóstico por competencias, que eso yo creo que es una de nuestras claves, y ahora os explicaré un poquito cómo funciona, pero creemos que es primordial el evaluar las competencias que tiene la persona que está en búsqueda de empleo. Luego atendemos a más de 150 usuarios nuevos al año. O sea, esos serían usuarios nuevos, pero tenemos un acumulado desde el 2007 que imaginaros nuestra base de datos, ¿no? Nuestra bolsa de empleo es, pues, ahora mismo activos, a lo mejor estamos hablando de unas 800 personas que estamos moviendo. Realizamos aproximadamente unas 120 inserciones al año. Esto es una media, ¿vale? Ahora veréis también en una infografía que os voy a poner como en el 2019 fueron 154 inserciones en el mercado laboral y, bueno, este año 2020 con el tema de la pandemia y demás, pues, bueno, hemos bajado muchísimo los números y ahora también nos contaré un poquito, pero, bueno, nos quedamos en 88. Es verdad que bueno, que es un objetivo, la verdad, que bastante alto en comparación, bueno, pues con otras entidades que realizan el mismo trabajo que nosotros, con lo cual en eso sí que, bueno, pues estamos muy satisfechos con los resultados. La metodología que utilizamos es la metodología de empleo con apoyo, que ahora os contaré un poquito más también, que es, pertenecemos a la Asociación Española de Empleo con Apoyo, y esta metodología lo que consiste es que cuando la persona con discapacidad intelectual encuentra un empleo, desde nuestro servicio, lo que hacemos es que una preparadora laboral acompaña a la persona al puesto el tiempo que necesite hasta que sea autónomo en sus tareas, ¿vale? Entonces, es un apoyo y un acompañamiento a lo largo de toda la vida laboral de la persona con discapacidad intelectual. ¿Esto qué hace? Pues que es un apoyo no solo para el trabajador, sino también para la empresa. O sea, para la empresa lo que supone es no tener ellos que dedicar tiempo en enseñar y repasar esa tarea con el trabajador. Simplemente ellos lo que hacen es como que elaboran un perfil de funciones y esas funciones las explican tanto al trabajador como al preparador laboral, y luego es el preparador laboral el que va poniendo los tiempos en los que se realiza ese aprendizaje de tareas. La retirada del preparador laboral luego es progresiva, ¿no? A medida que va avanzando y va aprendiendo esas funciones, pues se va retirando. Así contaros, pues, ¿qué nos avala en el servicio de empleo? Pues, o sea, nos avala pues muchísimos años de colaboración con la administración pública, ¿no? Nosotros somos un servicio que es sin coste tanto para la persona con discapacidad intelectual que accede al servicio como para las empresas en las que trabajamos con ellos y ofrecemos el empleo con apoyo. Entonces, como no tiene coste para ellos, nosotros lo que hacemos es presentarnos a diferentes proyectos de la administración pública y a empresa privada para que a través de donaciones poder mantener el servicio. Como os decía, en el 2014 nos constituimos como agencia de colocación.
para poder informar y orientar a todas aquellas personas con discapacidad que necesitaran de un apoyo en la búsqueda de empleo. Sí que nos basamos en el certificado de calidad, tenemos la ISO 9001 y el FQM más 400, que para poder presentarnos los proyectos es importante tener estos certificados de calidad. Y nos hicimos en el 2018 también centro de formación. ¿Por qué? Por lo que os decía, al final las personas con discapacidad intelectual, con una edad media de 20 años aproximadamente, se acaba para ellos la formación reglada y tienen que pensar qué hacer, ¿no? El salto al empleo cuando todavía ni siquiera tienen un perfil profesional ajustado, desconocen bastante lo que es el mercado laboral, todavía viven en casa con sus padres, esto que hablábamos antes de conectarnos de la vida independiente, no la vida en pareja, pues claro, pues es de repente un salto con 20 años, pues que todavía no están preparados. Entonces vimos que era necesario realizar con ellos un itinerario de formación, entonces para ello nos autorizamos como centro de formación, para poder impartir formaciones certificadas en las que pudieran obtener un título homologado y que les permitiera trabajar a nivel nacional. Entonces, bueno, desde el 2018 estamos autorizados en 8 certificados de profesionalidad. Y estos certificados de profesionalidad, además, los impartimos en un formato mixto. Están compuestos por personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad que están apuntados en el SEPE, en nuestras oficinas de empleo como desempleados, pero que quieren realizar este tipo de formación, con lo cual eso es un aporte extra para las personas con discapacidad intelectual y también nos ayuda a seguir sensibilizando a la sociedad. Aquí os pongo así perdón, que no lo estáis viendo, que no he podido compartir la pantalla, pero bueno, más o menos la media de empresas contactadas que tenemos al año es una media de 160 empresas, ¿vale? 160 empresas que hemos visitado y que hemos realizado algún tipo de colaboración. Personas que reciban formación, aproximadamente una media de 180 personas. Hacemos aproximadamente unos 110 seguimientos y acompañamientos en empleo con apoyo, o sea, 110 trabajadores reciben el apoyo y acompañamiento de un preparador laboral de nuestro servicio y realizamos una media de 6 certificados de profesionalidad al año, estas formaciones, ¿no?, en las que estamos autorizados. Si hablamos del itinerario que realizamos en la oficina de empleo, en nuestro caso sería la persona accede, puede ser por autocandidatura, puede ser derivación de otra entidad, puede ser derivación de algún recurso de nuestra propia fundación, por los centros base donde la persona obtiene el certificado de discapacidad, por diferentes vías. Una vez que llega a la oficina de empleo, lo que hacemos es un acceso y una acogida. Nos sentamos con ellos en una primera entrevista personal donde rellenamos un cuestionario de empleabilidad y hacemos una serie de preguntas para ver su recorrido formativo y laboral, sobre todo. Una segunda fase que para nosotros es importantísima y de cara al participante que nos llega, al usuario que nos llega, se lo proponemos en formato obligatorio, es un diagnóstico de empleabilidad. Para nosotros es muy importante saber de qué competencias personales, sociales y laborales partimos. Entonces, la persona que llega al servicio de empleo tiene que pasar por una formación que nosotros llamamos Conócete. Es una formación compuesta por 12 talleres basados todos ellos en competencias. Entonces hacemos una evaluación a nivel cognitivo, medimos el autocontrol, medimos qué iniciativa tiene la persona, a través de diferentes pruebas que realizan los propios profesionales del servicio. Y estas talleres o estas evaluaciones las hacemos en grupo. Pero posterior a esa evaluación grupal, ¿vale?, pasamos a una evaluación individual que es a través de una herramienta que se llama Emplea Más. Es una herramienta cedida por una gran empresa que es Accenture. Y esta herramienta es una herramienta digital que lo que nos ayuda es a medir una a una las competencias tanto básicas como las competencias transversales a través de 3 evaluaciones. O sea, la primera evaluación sería una evaluación social, que lo que mide son las barreras y condicionantes que la persona tiene de cara a acceder a un empleo. Por ejemplo, el tema de la discapacidad pues es un condicionante, ¿no? El vivir a las afueras del centro de Madrid
pues también sería un condicionante, porque al final esa persona tiene más dificultad para acceder al centro o a mayor número de ofertas. Luego sería la evaluación competencial, en la que medimos las competencias que son más comportamientos elementales relacionados con la alfabetización de la persona, ¿vale? Que son como más propias de la persona, las que trae y que son difíciles de trabajar. Y luego las competencias transversales, que ahí sí que no están asociadas a una ocupación, son aquellas habilidades que las personas necesitan para poder acceder al trabajo, mantenerse en él y desarrollarse al final en su día a día, ¿vale? Entonces, sobre las competencias transversales son sobre las que ya trabajamos. Y por último, esta herramienta digital lo que realiza es una evaluación profesional. Esta evaluación profesional lo que hace es medir esa brecha competencial que hay entre el perfil que el candidato quiere trabajar, ¿no? La demanda que trae el candidato, el participante, que te dice, pues yo quiero trabajar como dependiente en tienda, ¿vale? Eso es lo que yo quiero. Pero lo que la herramienta me dice es, después de haber evaluado y medido todas esas competencias, es si cumplo con esas competencias necesarias para poder trabajar en ese perfil profesional, ¿vale? Entonces nos da una medida de 0 a 6 y entonces ahí lo que valoramos es, pues si esa persona quiere trabajar como dependiente y en atención al cliente tiene un 2 sobre 6, pues tendremos que trabajar para mejorar esa competencia transversal para que esa persona pueda llegar a trabajar como dependiente. Entonces, estas evaluaciones, de todas ellas, sale un informe, nos vuelca un informe la herramienta con la que poder trabajar de forma real y objetiva con el candidato, el usuario, y poder establecer un itinerario formativo. Después de esta evaluación es cuando realizamos el itinerario de inserción personalizado y nos marcamos una serie de objetivos. Ahí sí que son una formación prelaboral en competencias, también les proponemos la búsqueda activa de empleo, el que participen en un espacio activo donde la búsqueda es más de forma autónoma y no tanto a dedo desde nuestro servicio de empleo, ¿vale? Luego, después de este itinerario que realizamos con las personas, en nuestro servicio de empleo es muy importante también la intermediación laboral. Desde que visitas la empresa, le ofreces los servicios, haces el proceso de selección, derivas a los participantes, les haces una breve descripción de cada participante, porque como ya has realizado esa evaluación competencial, ya les puedes presentar al candidato y argumentar el por qué lo envías a esa oferta y por qué consideras que va a poder realizar el trabajo y es capaz de realizarlo. Y por último, una vez que la empresa decide dentro de ese proceso de selección a qué candidato contratar, se le hace el acompañamiento a la entrevista, bueno, esto es previo, y luego se le acompaña, como os decía, a través de la metodología Empleo con Apoyo, en el puesto de trabajo, se le acompaña el primer día. Ahí sí que es importante, previo a la incorporación, nosotros tenemos también en el Servicio de Empleo un departamento de diversidad e inclusión, que son unas compañeras, en este caso son dos, una persona con discapacidad intelectual y una persona sin discapacidad, que realizan formaciones de sensibilización en las empresas. Entonces, nosotros también, bueno, no obligamos ni ponemos obligatorio, pero sí que intentamos que todas las empresas que contratan o que acogen en prácticas alumnos reciban esta formación. Es una formación, puede ser de 1 hora o 2, y la realizan las compañeras antes de que la persona se incorpore en el puesto. Cuando la persona, el trabajador con discapacidad intelectual se incorpora en el puesto, es la preparadora laboral la que, con su equipo más próximo, con el que más va a trabajar, bueno, pues hace una pequeña reunión con las pautas más importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con una persona con discapacidad intelectual. Y, bueno, sobre todo en la organización de tareas. En el empleo con apoyo, en esta metodología, es muy importante no solo el profesional como preparador laboral de nuestro servicio, sino que también es importante el que tengan un apoyo natural en la empresa. El apoyo natural no es la persona que le manda las tareas, sino que es una persona que el trabajador con discapacidad intelectual busca o surge de forma natural y en el que se apoya, bueno, sobre todo en los inicios del trabajo para poder ir desarrollando bien todas sus funciones. Allá Raúl tenía una pregunta para ti. Sí, va, adelante. Si voy muy rápido me paráis, que es que yo tiendo a hablar muy rápido. Vas perfecto, Elena. Una pregunta que me surge en todo este proceso, ¿no? Que vemos que es un proceso largo, complejo y que, bueno, como bien dices, ¿no? A veces hay que orientar o, bueno, medir, ¿no? Esas capacidades, ¿no? De la persona hacia lo que desea, hacia lo que nos dice el perfil que puede ser su mejor orientación.
En todo este proceso, puesto que en cierta medida, bueno, la realidad es que el trabajo uno se siente como que es necesario, como que encima le abre otras puertas, ¿no? Hacia vida independiente, hacia poder vivir de manera, bueno, pues con amigos, con familia, ¿no? El grado de satisfacción que notáis en las personas que entran al servicio de empleo, porque habrá los que dicen, bueno, es que he hecho un itinerario muy bueno, encima he hecho una formación y he conseguido luego un empleo, y están los que a lo mejor todavía no, ¿no? Pero aún así puede ser una buena medida satisfactoria en cuanto al proceso. No sé si tenéis ahí medida o lo recogéis de alguna manera. Sí, o sea, nosotros, bueno, al tener la certificación de calidad ISO, imaginaros la de cuestionarios de satisfacción que tenemos que pasar. Claro. Es verdad que ellos valoran muy positivamente toda la formación previa que se les da. De hecho, todos aquellos que vienen de la educación reglada o que no vienen de educación especial, donde, bueno, pues han sufrido ahí, bueno, pues el que no se han sentido integrados, el llegar a un servicio de empleo y recibir toda esa formación y ese aprendizaje, como dicen ellos, es que esto lo puedo poner en práctica en mi día a día, ¿no? Esto me ha ayudado a tal, esto me ha ayudado a poder relacionarme mejor con mis compañeros ahora, porque yo antes era súper... Entonces, la verdad que es una satisfacción increíble y para ellos, o sea, luego el vínculo que establecen con nuestro servicio, con la preparadora laboral, o sea, pues la verdad que es muy, para nosotros, sobre todo también, muy gratificante el ver cómo ha sido la evolución. Hay personas que a lo mejor en nuestro servicio de empleo han estado 3 años formándose porque no estaban preparados y de repente ahora les ves en su trabajo, el que mantienen, el que a pesar de un confinamiento, el estar medio teletrabajando como han podido y tal, y que a fecha de hoy han vuelto a la empresa de forma presencial, pues la verdad que dices, bueno, pues el trabajo que estamos realizando, pues al final sí que está funcionando, ¿no? O sea, sí que estamos sabiendo ver esos apoyos para que ellos se sientan, bueno, pues como cualquier otra persona en su día a día, como cualquier otra persona integrada en la sociedad. Sí, Yo Irene. tengo también una pregunta para ti. Acá en México, con las instituciones capacitadoras que Geisha ha trabajado y yo de manera directa, una de las razones por las que nos llaman con mayor frecuencia es por la presencia de conductas disruptivas de las personas con discapacidad intelectual cuando ya están incluidas en la esfera laboral. ¿Qué tan frecuente les sucede a ustedes que esta sea como una invitación a acercarse de nueva cuenta a la empresa, aun cuando ya hayan concluido con el proceso de acompañamiento del que nos has hablado? Claro, justo ese proceso de acompañamiento nos permite ver, ¿no? Porque en el momento que empieza a haber una conducta, bueno, pues que la empresa detecta, enseguida te llama, llega allí la preparadora laboral, lo trabaja, entonces no llegan a ser unas conductas que no puedas reconducir, ¿vale? O sea, normalmente ha habido casos que a lo mejor no hemos podido reconducir, no todo ha salido perfecto, por supuesto que tenemos nuestros fracasos, pero es verdad que como estamos justo en el momento y estamos muy pendientes, cuando empieza a surgir, que a lo mejor no tiene nada que ver con el empleo, muchas veces te encuentras que la empresa te llama y te dice, jo, pues es que noto que esta semana no sé por qué, o sea, pues no está funcionando bien, veo que no se relaciona, algo está pasando y a lo mejor es un problema personal, que no se atreve a contarlo en la empresa, pero que le está afectando. Entonces llega la preparadora laboral y al final pues va trabajando y se da cuenta pues que ha discutido con su padre, con su madre por algo y de repente en el trabajo eso se está viendo, ¿no? O sea, está repercutiendo, o sea, repercute en su día a día. Pero enseguida lo sabes canalizar con la preparadora laboral. La verdad que eso ayuda muchísimo, el tener a la preparadora laboral muy pendiente del puesto. Pero conductas específicas de tipo sexual, te voy a poner un ejemplo. Hubo una chica que nos derivaron de una tienda de almacenes muy prestigiada acá en la Ciudad de México y en toda la República, porque le encontraron teniendo actividad sexual en la bodega con un compañero. Ella era la responsable de acomodar la ropa de mujeres en los donde se cuelgan. Pues de repente desapareció de su área de trabajo y allá fue donde la fueron a encontrar. Con otro trabajador que no se dedicaba a la parte de ventas directamente, pero bueno, pues que finalmente estaba ahí en el proceso encerrón, como decimos aquí. Ahí levanto yo la mano. No, a ver, pero porque me surge, a raíz de esta pregunta me surge otra pregunta, ¿no? ¿Dónde ponemos la
la sílaba tónica. ¿Dónde ponemos la tilde en que haya una conducta, ¿no? Pues de origen sexual en una empresa? Nos fijamos quizá más porque la persona es una persona con discapacidad la que lo lleva a cabo. Es decir, si encontrásemos a 2 empleados sin ninguna discapacidad, sin un certificado, ¿no?, de una discapacidad reconocida, ¿qué ocurriría en la empresa? ¿Cómo se manejaría, ¿no? Pero sí que ocurre que a lo mejor cuando aparece algo y justo llegamos a esa coletilla detrás de persona con discapacidad, parece como que lo que ha ocurrido se magnifica, ¿no? Y viene todo, ya viene esa tilde esa etiqueta de trastorno de conducta, esa conducta no deseada, esa, ¿no? Entonces, ahí me Justo. pregunta, porque sí que yo leí hace mucho tiempo, por lo cual no me acuerdo ni de la cifra y seguramente habría que actualizarlo, de el número elevado de porcentaje de empleados, ya no digo sexo entre empleados, sino de gente que se masturbaba en los baños de las empresas. Entonces, y era un porcentaje bastante elevado. Encuestas anónimas, por supuesto, ¿no? Nadie lo dice abiertamente. Pero bueno, sí que ahí, bueno, fue una encuesta muy divertida que uno la lee y la afecta porque no habla de discapacidad. Si pusiésemos el mismo titular, ¿no?, hablando de personas con discapacidad, seguramente habría muchísimos más comentarios porque va unido a la discapacidad. Entonces, bueno, pues... Claro, justo eso. Justo, Raúl, justo eso le iba a comentar a Irene, ¿no? Nosotros con las empresas lo trabajamos muchísimo. Decimos que hay que saber diferenciar, o sea, en cuestión de normas, de cultura empresarial y de todo, lo mismo que cualquier otro trabajador. O sea, ¿por qué tengo que poner especial lupa a la persona con discapacidad intelectual? Sí. ¿Cuántas personas se han enamorado, han mantenido sexo con compañeros y no ha pasado absolutamente nada? Eso es normal. Lo que no es normal es, bueno, de que deje su puesto de trabajo y demás, pero eso se trabajaría igual que con pues una, ¿no?, una llamada de atención, un escrito, bueno, pues lo que considere la empresa que tenga como establecido. Nos pasó a nosotros, justo en el servicio de empleo, que una chica se enamoró de un jefazo con su familia, sus hijos, tal, y ella estaba absolutamente enamorada. Entonces, él notaba como que le perseguía un poco, bueno, que le miraba más. Entonces, nos llama y nos dice, oye, mira, es que tengo a fulanita que no para de mirarme, que noto que cada vez que me levanto ella viene como detrás. Bueno, pues se ha enamorado, pues fenomenal. Pues, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Que te diga que si te tomas una cerveza con ella, pues que le tienes que contestar. Lo mismo que le contestarías a otra compañera si no te gusta. O sea, pues mira, no, yo estoy casado, felizmente casado, y no busco nada más y no, ya está. O sea, que al final también es un poco la importancia que le damos el resto, porque ellos admiten uno igual que cualquier otra persona. O sea, que eso al final también. Y de esos casos sí que hemos tenido que otro compañero le pedía que si podía ir a acompañarla al metro. Bueno, pues si no te gusta su compañía, dile, pues mira, no, prefiero ir sola, o prefiero ir escuchando música, o mira, no me apetece ir contigo. O sea, que al final eso también lo tenemos que trabajar mucho con ¿no?, con la sociedad o con los equipos, y nos pasa mucho en las empresas. Por eso sí que lo que os decía, que esta formación que dan estas compañeras es muy importante, porque siempre surgen estas dudas, ¿no? ¿Qué pasa si me pide mi teléfono para tener mi WhatsApp y hablar conmigo de vez en cuando? Pues lo que te apetezca. ¿Te apetece hablar con él por WhatsApp? Sí, fenomenal, se lo das. ¿No te apetece? Pues no se lo des. ¿Que se lo das y te escribe más de la cuenta de lo que tú consideras que es normal? Oye, mira, te estás pasando escribiéndome demasiados WhatsApp, no me vuelvas a escribir. Y entonces ya ahí sí que si se salta eso, ya entonces empezamos a intervenir. Pero primero tiene que ser la pauta normal y general que utilizaríamos con cualquier otra persona. Entonces, si estoy entendiendo claramente, ustedes el proceso de sensibilización a las empresas también incluye justamente el tema de las conductas afectivos sexuales de cualquier persona que ustedes inviten a colaborar con las mismas, para que estos eventos no surjan como sorpresa y entonces, como decía Raúl, se tipifique por la condición de discapacidad, sino como una conducta que en general no tendría por qué ocurrir en ninguna empresa, tratándose de ningún trabajador o trabajadora. Eso es que estemos en igualdad de derechos y de condiciones laborales. No por el tema de tener una discapacidad va a ser algo diferente, ¿no? Entonces, se aboga justo a que la empresa entienda eso. Sí que es cierto que, como decíamos antes al principio, estamos todavía poniendo las primeras piedras
y nos encontramos, bueno, pues situaciones que para nosotros pueden ser cotidianas, puesto que estamos en el día a día trabajando y creando servicios para personas con discapacidad, pero que entiendo que a veces la empresa, vista desde fuera, puede a lo mejor eso magnificar, ¿no? la conducta o no entender el cómo ha sido o por qué ha sido esta reacción, pero que viene justo señalado por eso de persona con discapacidad, que entiendo que si fuese una conducta entre dos empleados que se enamoran y de repente tienen o no se enamoran, de repente tienen un encuentro no erótico festivo en un despacho a puerta cerrada y les sorprende a alguien, pues bueno, pues cómo se actuaría, ¿no? En ese momento de la empresa. Seguro que en otras condiciones alguien cerraría la puerta y se iría y no ha pasado nada, ¿no? Pero aquí enseguida saltarían las alarmas y es la parte que hay que trabajar, ¿no? En igualdad de derechos y condiciones, ¿no? Que de hecho, al fin y al cabo, la convención es lo que nos venía diciendo, ¿no? en las primeras frases, ¿no? El derecho a trabajar en igualdad de condiciones, ¿no? Que cualquier otra persona. Justo, mira, o sea, algo similar también nos pasaba en una empresa que la verdad que fue una empresa complicada y al final se tomó la decisión de dejar de colaborar con ella porque un poco las medidas, o sea, hacían muchísima diferencia entre los trabajadores que tenían con discapacidad intelectual al resto de trabajadores, ¿vale? Entonces llegó un momento en el que nosotros planteábamos cómo cambiar, ¿no? Todo ese proceso que estaban teniendo y que había esa diferencia en el trato y demás a través de la preparadora laboral, varias reuniones, pues era también, por ejemplo, con la ropa. A ellos no les dejaban ir con las camisetas de heavy metal, ¿vale? Pero no había una norma de cómo ir vestido a la empresa. Entonces, es que me hacía mucha gracia porque te encontrabas con otro trabajador que llevaba una camiseta de Mickey Mouse y ahí no pasaba nada, pero el trabajador con discapacidad intelectual llevaba la camiseta de heavy metal y que estaba mal visto. Entonces dijimos, mira, o sea, esto no puede ser, o sea, si hay una normativa de vestuario en la empresa, fenomenal, ellos lo cumplirán como el resto. Pero claro, lo que no puede ser es porque tenga discapacidad intelectual, es que claro, va con esa camiseta. Entonces, bueno, pues con todo eso nos hemos encontrado muchísimo. Es verdad que, gracias a Dios, cada vez nos lo encontramos menos y tenemos que trabajarlo menos. Pero ya os digo, no tanto con la persona con discapacidad intelectual, que al final muchas veces la corrección no es sobre ellos, sino es sobre el resto, ¿no? Sobre la empresa, los compañeros, porque eso sí que te lo vas encontrando. Elena, otra pregunta. Me imagino, porque vamos, yo sí que sé que ocurre, pero no sé decirte porcentaje ni si es mucho o poco, que según vayan accediendo a empleo, ¿no? Muchas personas con discapacidad bueno, sobre todo del área de formación y de empleabilidad que diriges, ¿qué porcentaje dirías, por ejemplo, que luego sí que se plantean una vida independiente o una vida en pareja o una vida con amigos? Es decir, dar un paso más y decir, bueno, ya tengo un trabajo, dejo de vivir con el entorno familiar, una residencia donde estaba, una vivienda tutelada donde estaba y doy un paso más a intentar, bueno, pues regir sobre mi vida yo mismo, ¿no? Y irme con mi pareja, irme con unos amigos, lo que haría cualquier persona más o menos en su etapa evolutiva, ¿no? En diferentes ciclos vitales. La dorada Hay que libertad. Sí, pues ahí fíjate, el porcentaje es bajito, ¿eh? Yo creo que ahí todavía nos queda mucho que trabajar, hay muchísimos miedos. Es verdad que hasta ahora, bueno, pues el miedo a un trabajo mantenido, ¿no? O sea, en el tiempo, porque al final, ellos siempre están con el miedo de a ver si me echan y demás, todavía con miedo estable. Entonces, son muy poquitos los que forman familias, sí que tenemos algunas parejas que han surgido a raíz de estar en nuestro servicio, que han tenido su niña, su niño y que están viviendo juntos, pero el porcentaje es muy bajito. Yo no sé si a lo mejor un 10, un 15% de toda la gente que ha pasado por nuestro servicio. O sea, que ahí todavía yo creo que queda mucho, no solo también miedo a ellos, sino miedo a las familias, ¿no? Miedo familiar, ¿no? De que de Sí, repente, bueno, justo. pues ellos están protegidos en el entorno familiar y que de repente salgan de esa protección, Exacto. ¿no? ¿Y Sí, qué tanto sí, tiene sí, sí. que ver, Elena? Tendrá que ver con el hecho de que, y bueno, y te lo pregunto porque acá pasa, al final el dinero que ellos perciben es en totalidad para los gastos que ellos quieran hacer. Aquí por lo general las familias se siguen haciendo cargo de los gastos mayores, por ponerles un calificativo, pero el dinero que ellos perciben en el empleo que tienen es absoluta y completamente para gastarse desde un chocolate hasta la colección completa de la serie de Star Wars en Blu-ray, por ejemplo, ¿no? Mm. No sé Claro, qué no, pasa. aquí no, aquí
De hecho, tenemos, fíjate, en el servicio de empleo es verdad que atendemos a muchos usuarios con unas familias muy desestructuradas, en las que a lo mejor los dos padres están en el paro y que el único salario que entra es el de la persona con discapacidad intelectual. Entonces, es verdad que ahí, en la mayoría de los casos, no, salvo que sea ya una familia en la que, bueno, pues que tenga un nivel económico bueno y que sí que el salario sea para la persona. Nosotros, otra de las cosas que trabajamos con la empresa en esta sensibilización que te he comentado es que los salarios sean por convenio. O sea, quiero decir, que la persona con discapacidad intelectual gane lo mismo que el compañero que está al lado realizando las mismas funciones y con el mismo perfil. Claro. Entonces, es verdad que los salarios, bueno, pues aunque, bueno, pues los perfiles a los que acceden son perfiles poco cualificados o de baja cualificación, entonces los salarios andan en torno a los 1.000 euros y que además la mayoría de ellos, por miedo a perder una prestación que obtiene la familia, ¿no? Por el tema de la discapacidad, que aquí en España está la prestación por hijo a cargo, la prestación no contributiva. Todas esas prestaciones, hay algunas que son incompatibles con el trabajo y otras que son compatibles siempre y cuando no superen X dinero, ¿vale? Entonces, para no superar X dinero, lo que hacen es, no quiero jornada completa, yo con media jornada y así mantengo mi media jornada, trabajo de 9 a 2 y encima recibo la prestación. Eso también tenemos muchísimo, ¿sabes? También muchísima barrera con las familias, porque no quieren perder la prestación. Entonces, aunque la persona quiera crecer profesionalmente o trabajar más porque está a gusto y le apetece, es la familia la que te dice, no, en 4 horas para poder seguir percibiendo la prestación. Porque muchas de las familias también, pues, bueno, pues mantienen de eso de la prestación, del trabajo de la persona con discapacidad, muchos casos, ese porcentaje sí que es bastante alto. Sí. Lo cual nos lleva a no un completo desarrollo de la persona, puesto que realmente no puedo acceder a un mejor empleo, a una mayor prestación económica. ¿Y qué ocurre? Y la dificultad viene cuando luego la familia, bueno, pues por ley de vida, ¿no? Siguiendo un orden natural, la familia fallece, ¿no? Y se queda la persona sola. Bueno, y tenemos a lo mejor pues alguien que depende de la empresa ya no tiene la oportunidad de crecer, ¿no? A nivel económico. Entonces sí que es un hándicap el tema de la protección familiar, del entorno familiar. ¿Y cuáles son los perfiles ocupacionales más frecuentes en los que se emplean las personas que ustedes reciben y colocan allá en España? Mira, antes de la pandemia, uno de nuestros perfiles estrella era el de administración y gestión, ¿vale? Dentro de administración y gestión, el perfil de digitalizador documental, con esto de que el papel está en desuso y que ya todo va digitalizado, pues el de digitalizador documental. Luego también tenemos mucho tema de dependiente, de comercio y sobre todo el que siempre existe y ahora además ha incrementado muchísimo la contratación de temas de limpieza. ¿Vale? También, bueno, pues nos han contratado mucho auxiliar de servicios, recepción, bueno, esos son nuestros perfiles así más conserje, jardinería, bueno, pues esos perfiles así más, sí, bueno, de baja cualificación y que, bueno, pues sí que es verdad que antes también hemos notado un cambio muy importante, que cuando yo empecé en el servicio de empleo, llamabas a la puerta de las empresas y como tenían que cumplir con la ley, te decían, bueno, a ver, ¿y qué puedo hacer? Que yo busco aquí 4 tareas que puedan hacer. No son 4 tareas que puedan hacer, no es que tú crees un puesto para la persona, no, es que tú tengas un puesto, una necesidad y que haya una persona que te cubra esa necesidad, o sea, no a la inversa, ¿no? Que eso también nos lo encontramos. Y eso también ya ha cambiado mucho. Ya te saben rellenar una ficha de oferta en la que ponga qué necesita la empresa. Que antes no, antes era, pues tú dime, ¿qué sabe hacer? ¿Sabe coger el teléfono? ¿Sabe? No, dime tú primero qué necesitas, ¿no? Eso también ha habido una evolución, vamos, increíble. De cuando yo empecé, Sí. ha cambiado Bueno, mucho. y en la otra parte también estaban aquellas empresas que en vez de la contratación preferían hacer una donación para generar pues un nuevo proyecto, una nueva investigación. Dicen, no, mira, yo prefiero hacerte una donación de X dinero y tú con ello pues ya lo inviertes en generar algo, ¿no? Bueno, era una forma de cumplir también esa normativa. Ojo, bienvenida cualquier tipo de ayuda económica para generar nuevos proyectos, ¿no? Siempre está así, pero sí que es cierto que también ahora lo bueno es que van equilibrándose, ¿no? Las balanzas, es decir, que haya una realidad de inserción laboral, porque yo puedo generar muchísimos proyectos, pero si no hay una inserción laboral de la persona con discapacidad intelectual, en nuestro caso, en el mercado laboral, seguimos estancados.
A ver, y desde lo que refiere la convención, ya quisiera una pregunta para ambos, aprovechando que trabajan en el mismo espacio, para la misma asociación. Acá seguimos hablando igual de inserción laboral. ¿Nos parece todavía que la inclusión sigue siendo una utopía? ¿Ustedes cómo están allá? Del otro lado del charco. Nosotros ya metemos en todas las conversaciones la inclusión, ¿vale? Pero lo mismo, te encuentras todavía de todo, ¿no? Hay empresas en las que realmente la empresa está incluida, está en un espacio abierto con el resto de trabajadores, se le invita a los cumpleaños, se le invita, o bueno, no se le invita, sino que se apunta a bajar a desayunar y es una plena inclusión en la empresa. Y luego están las otras empresas en las que todavía, pues bueno, no le invito, no le digo, oye, me bajo a desayunar, ¿te vienes? Están como puestos en una mesita un poquito aparte. Bueno, pues eso también es algo que seguimos trabajando, ¿eh? También hemos avanzado muchísimo y la verdad que sí que se ha visto una evolución importante, pero la plena inclusión 100% todavía no. Todavía no la tenemos. Así es. Pues me parece, Elena, que no nos has dejado nada más que decir a Raúl y a mí. A mí, justo por los tiempos, me gustaría, y por los tuyos, respetando que hayas aceptado la invitación, me gustaría únicamente leerles lo que dice el artículo 27 al que hacía referencia Raúl al inicio de esta charla sobre el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad, de manera muy breve. Y refiere que los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de la legislación. Y bueno, pues ustedes allá, igual que nosotros, tienen una ley general para las personas con discapacidad, que me da un gusto enorme que en España, cuando menos en Madrid, se esté cumpliendo de forma cabal. Aquí en México tenemos todavía algunos pendientes al respecto, porque a diferencia de ustedes, con nosotros, la población de entre 15 y 59 años económicamente activa es del 65%, en comparación con el 35% de la población con discapacidad que está empleada. Y generalmente los empleos son, como dices tú, pues de bajo perfil, ¿no? En donde hay una remuneración que apenas si les alcanza para medio vivir y siguen dependiendo de este apoyo que dé en este caso el gobierno de México a las personas con discapacidad, que es escasamente de 2.250 pesos, si la memoria no me falla, bimestralmente, que no alcanza para nada acá, ¿no? O sea, si hacemos el comparativo a euros, serían como alrededor de 100 euros o poco menos, no más, bimestralmente. Pues no sé qué digas tú, Raúl, pero para mí me parece que hemos abordado la convención sin querer queriendo. Lo que dice la convención respecto al derecho al trabajo y el empleo. Y para mí ha sido encantador tenerte, Elena, y que nos compartas tu experiencia. Que te nota que es mucha, que me da retearte envidia y que algún día pediré que me bequen para ir allá a aprender lo que hacen ustedes, lo que haces tú particularmente. Perfecta, o sea, perfecto, encantada, vamos, te recibimos con los brazos abiertos, te contamos todo, que al final se me queda todo corto, como hablo rápido y se me quedan tantas cosas pendientes, intento hablar ahí y poder llegar a todo, pero bueno, yo te lo explicaría ya todo más tranquilo y además viéndolo yo creo que también eso ayuda muchísimo para que veas un poco el nivel de los participantes que tenemos, de cómo evaluamos y demás, así que cuando quieras, invitadísima. Pues ya, Lo dicho, Elena, yo un millón de gracias por tu tiempo, compi, y la verdad es que has explicado todo muy bien. Hay cosas que hasta yo no sabía tantos datos, así que
Te lo agradezco por También ponerme- visita el servicio de empleo, Raúl. Sí, lo sé. En Casa de Herrero ya sabes, os tengo ahí al lado y os visito poco. Pero sé de las cosas que hacéis muy bien, lo sé. Me llegan los reportes. Lo dicho, Elena, un millón de gracias por este ratito. Nada, a vosotros por invitarme. Pues yo soy Irene Un Torice, saludo. soy terapeuta ocupacional y sexóloga, directora de Geishat AC. Yo soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo en la Fundación de la Par. ¿Y tú eres, Y Elena? Elena Yo soy Rincón. Elena Rincón y soy la directora del Servicio de Empleo Fundajobs de la Fundación A la Paz. Pues encantados, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta Buenas la tardes. próxima. Adiós.